tenemos una segunda reflexión. Una segunda reflexión va a estar a cargo del doctor Julio César de León Barbero. Doctor, el tiempo es suyo. Agradezco la oportunidad de dirigirme a ustedes en ocasión de la entrega del libro Para entender la teología, una introducción a la teología cristiana, a su autor, el doctor Rigoberto Gálvez. No pretendo efectuar un análisis pormenorizado del contenido de la obra, pues no quiero ahorrarles su lectura, sino estimularles a que la examinen por ustedes mismos. Tres cuestiones voy a desarrollar ante ustedes ligadas a tres conceptos que integran el título del libro. En primer lugar, la cuestión de entender. En segundo lugar, la cuestión de la teología. Y en tercer lugar, la cuestión de la introducción. La cuestión de entender. Los verbos conocer y entender no significan lo mismo, aunque en el uso común exista la tendencia permanente a confundirlos. El conocimiento de algo, aunque sea profundo, es siempre externo, ajeno completamente a nosotros. El conocimiento es una tarea del intelecto y nada más. Entender o comprender es algo distinto. Es una experiencia que reclama un total involucramiento de todo lo que somos. Para comprender no basta con poseer datos o información acerca del objeto. El entender, el comprender, reclama una vivencia, una empatía, un compromiso que va más allá del mero asentimiento intelectual. Entender, comprender, conduce a quien entiende al pleno sentido de lo comprendido. El término comprender tiene una historia interesante en la teología protestante de los últimos 100 años. Se encuentra ligado al pensamiento alemán y concretamente al pensamiento de Rudolf Bultmann. Al teólogo de Marburgo le invadían preocupaciones eminentemente pastorales. Como predicador, se preguntaba por el sentido que puede tener hablar de Dios en el mundo contemporáneo. Su famosa colección de ensayos en 2 volúmenes, Glauben und Verstehen, Creer y Comprender, apunta a que el hombre de hoy solamente podrá ser guiado a la fe si logra una mejor comprensión de sí mismo, del mundo en el que vive y de la esencia del mensaje evangélico. Por supuesto, a lo que apunta Bultmann es a promover una nueva comprensión del hombre, del mundo y del querigma. La obra del doctor Gálvez trata de propiciar un nuevo entendimiento, una nueva comprensión de la teología. Esfuerzo muy necesario, no solo porque en el ámbito de los estudios superiores hace mucho que desaparecieron las facultades de teología, sino porque en el ámbito eclesiástico sigue manteniéndose una actitud hostil hacia la teología. En el capítulo 6 de su libro, titulado La vulnerabilidad de la teología, el autor señala los ataques sufridos por la teología y evidencia incluso el desprecio que ella sufre
no solamente en el ámbito secular, sino lo que es más vergonzoso, en los ambientes ministeriales y eclesiásticos. No voy a referirme a los argumentos señalados por el autor. Todos pueden resumirse en una sola palabra: falta de comprensión. No es carencia de conocimiento, no es falta de información, es más bien que no se ha dado un paso adelante hacia el entendimiento de la teología. Es decir, no se ha llegado a descubrir el sentido que ella tiene y que debería tener. El autor pone de relieve ese sentido a nivel histórico, a nivel antropológico, a nivel ministerial, a nivel eclesial y a nivel del mundo en el que vivimos. La cuestión de la teología. Esta segunda cuestión de la teología nos lleva a reconocer que el texto empieza enfatizando que la teología es producto de la civilización occidental, de la cual somos parte. Junto a la filosofía y a la ciencia empírica, la teología no tuvo otra cuna que Grecia y Roma. Al privilegiar la actitud teorética, nuestra civilización ha generado la reflexión seria y el examen sistemático de la realidad y del conocimiento de la realidad. En la antigüedad, por supuesto, los filósofos elaboraron una teología natural. Pero la tradición judeocristiana introdujo desafíos que el pensamiento occidental no conoció. Desde la idea de una creación de la nada, pasando por el concepto de pecado y el de un Dios personal, hasta la encarnación y la revelación. La teología cristiana es una tarea que necesita de ambas fuentes: la racionalidad occidental y los fundamentos de la tradición judeocristiana. Atenas y Jerusalén. Fe y razón. El libro aborda esta relación que a veces se ha hecho conflictiva. Nos aclara la naturaleza de la teología, su cientificidad y su utilidad. Como tarea humana, la teología elabora e integra las grandes doctrinas de la tradición judeocristiana en beneficio de la Iglesia. A la vez, hace suyos los desafíos y problemas planteados al hombre y a la fe, labrándose un lugar en medio del barullo de voces imperante en la cultura. Algo importante. En su libro, el doctor Gálvez deja en claro el compromiso que la teología cristiana evangélica tiene con la reforma protestante del siglo XVI. Hallarse dentro de ese torrente teológico que surgió gracias a la reforma es contar con parámetros seguros o presupuestos fundamentales, como se les llama en el libro. Pero también es disfrutar de un caudal teórico que a veces se me antoja vertiginoso, como los rápidos y las cascadas de un enorme río. Dicho de otro modo, es pertenecer a una tradición teológica a la cual le debemos los grandes avances logrados en las ciencias bíblicas, la filología, la investigación histórica, la crítica literaria y los grandes sistemas teológicos. Esta rica herencia, y hay que recordarla, no era ni es, y creo que no será posible nunca, en el ambiente católico romano. Es más,
le ha llevado tiempo a la teología católica absorber y asimilar los avances producidos en el ambiente protestante. Esa es nuestra tradición teológica. Grandes e incólumes presupuestos, pero continuamente puestos al día de cara a los desafíos del mundo. Dice el doctor Gálvez, página 21, la teología es un comenzar de nuevo, es un avivar de nuevo, tomando nuevas perspectivas, pero siempre sobre los mismos cimientos. Enorme reto el de hacer teología en la tradición reformada, atada a la dialéctica entre los cimientos y la actualización, la estabilidad de los principios y el mundo cambiante en el que dicha tarea ha de concretarse. En otras palabras, se demanda del teólogo fidelidad y también audacia para crear y pensar. La reforma protestante ha propiciado el avance del conocimiento a todo nivel. No es casualidad que los países protestantes cuenten con el mayor número de premios Nobel en ciencias a nivel mundial. La cuestión de la introducción, un poco de falta de lógica, la hemos dejado para el final. Introducción es un concepto que entraña preparar a alguien para cumplir con un determinado fin o tarea. En este caso hablamos de prepararse para la tarea de estudiar o hacer teología. El autor es consciente de la necesidad de dicha preparación antes de iniciar el andar por los senderos teológicos. De hecho, considera que es de lamentar que los estudiantes de teología sean, dice en la página 22, imbuidos desde el principio en la teología sistemática, histórica, bíblica y práctica, sin una amplia preparación previa en los presupuestos cardinales de la teología evangélica. Está claro que una de las razones para escribir el libro es despertar las actitudes adecuadas en quien desea dedicarse al estudio y cultivo de la teología. En ese sentido, se trata más bien de un texto que orienta, más que de un texto que traslada información. Es más, la información que vierte está supeditada al despertar de las necesarias actitudes que el teólogo ha de poseer antes de bregar con libros, doctrinas, teorías y lenguas clásicas. Lo anterior me lleva a una reacción crítica, porque así debe leerse todo el libro, frente a lo afirmado por el prologuista, mi amigo el doctor Raúl Saldívar, quien afirma lo siguiente: en mi época de estudiante era obligatorio leer el libro Introducción a la Teología Sistemática de Luis Berkhof, previo al estudio de la teología. Ahora, con el libro del doctor Gálvez, esto ya no es necesario. No comparto la opinión de Saldívar. No la comparto porque no hace justicia a la obra de Berkhof, con la cual yo también me eduqué. Pero no estoy de acuerdo con Saldívar, sobre todo porque no hace justicia al trabajo del doctor Gálvez. Yo no pondría a ambos autores y a ambos libros en oposición, porque una cosa es una introducción a la teología sistemática y otra muy distinta, una introducción a la teología cristiana. En ese sentido, yo diría que hay que seguir leyendo a Berkhof, pero recomendaría que se leyera primero a Gálvez. No me resta más que desear que el libro de Rigoberto tenga la mejor recepción
entre los lectores del mundo hispanoparlante. Gracias.